Muy buenas tardes, Buenas tardes, muchísimas doctora. gracias por la invitación. De verdad que hablar de estos temas que son álgicos en este momento, que es evitar que las personas vayan a diálisis, hace muy loable la invitación del día. Hoy más que nunca y sobre todo con una salud pública en la que vemos que este es uno de los puntos también muy riesgosos para la salud, que no es fácil atender por la gran demanda que hay y sobre todo pues creo que aquí toca hacer ese llamado de conciencia a la prevención. Por eso la tenemos hoy el día de aquí a la doctora Vanessa para conversar de estos temas. La primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué se dañan los riñones, doctora? Esa pregunta me la hacen todos los pacientes y de verdad que cada vez hay más motivos por los cuales se daña. Pero tenemos los más importantes. La primera que es la diabetes y en eso Manabí es la primera provincia con más pacientes diabéticos en todo el Ecuador. La segunda es la hipertensión, no nos quedamos atrás, seguimos compitiendo nosotros con Guayas. Y la tercera que se agregó recientemente es la obesidad. Antes veíamos el sobrepeso como algo estético. Pero pues hace unos 2 años han habido muchos artículos o muchos estudios científicos que nos dicen que también nos lleva a tener daño cardiovascular, o sea, de la parte cardíaca, y también daño renal. Luego vienen otros que son obstructivos, como la próstata, los cálculos, enfermedades inmunológicas que también lo pueden dañar. Muy bien, esas serían las primeras causas, los factores de riesgo en todo caso para tener problemas en los riñones. Hoy en día, ¿cuál es la edad promedio de las personas que están sufriendo este tipo de enfermedades, doctora? Antes decíamos que era enfermedad de los adultos. Pues ahora no, cada vez hay pacientes más jóvenes, cada vez tengo pacientes de 16 años, 20 años, 30 años. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Por qué están teniendo estos problemas tan a temprana edad, doctora? Cuando son muy chiquitos, como de 13, 14 años, son enfermedades inmunológicas, ¿no? Que hay que detectarlas a tiempo porque estas enfermedades los pueden llevar a diálisis muy rápido. Entonces aquí hay que ser precavidos si encontramos en orina presencia de sangre o de proteínas o aumento de la creatinina en alguien muy joven, es raro si no tiene hipertensión o diabetes. Hay que estudiarlo oportunamente y muy rápido, porque ellos evolucionan a diálisis rápido. En pacientes más grandes, de 30 años hacia arriba, posiblemente puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión o que estén con sobrepeso. Pero también hay otros factores. La mala alimentación, tenemos también los usos de algunos productos naturales, y esto es importante aquí porque natural no significa que no haga daño. Muchos de ellos vienen con mezclas de hierbas y hay algunas hierbas que son nefrotóxicas para el riñón. También la automedicación. Vemos pacientes que no son hipertensos, no son diabéticos, pero por ejemplo tienen problemas de gota, de mucho dolor. Entonces se automedican muchos AINES y esto puede llevar también a una insuficiencia renal. Es decir, inconscientemente podemos estar provocando una situación como esta sin saberlo, doctora. Así es. Esto nos puede llevar, entonces es muy importante cuando nosotros le decimos no se automedique, el de la farmacia no es un médico, es una persona que está puesta ahí, pero si ellos le indican medicación y no saben cuál es su patología, pueden llevar también a una insuficiencia renal por desconocimiento. Muy bien, Wendy, vamos a ir compartiendo también la entrevista con la doctora porque hay muchas inquietudes con respecto a esto y más. Ahora cuando la doctora dice hay mucha gente joven también con estos problemas, uno también como que comienza a alertarse, ¿no? Se levantan las alertas, doctora, y mi consulta es, ¿cómo yo puedo detectar que estoy teniendo problemas renales? ¿Cuáles son los primeros síntomas que deben alertar a un paciente o a una persona? Ay, ¿debo cuidar mis riñones o algo está pasando conmigo? Esa pregunta es interesante porque no existen síntomas. Entonces, ¿cómo le dices a un ¿Nunca paciente? existen síntomas o ya cuando la situación está complicada? Cuando los síntomas vienen es cuando está en un estadio, hay 5 estadios de la enfermedad. El estadio 4 o 5, que ya es muy avanzado, prediálisis, es cuando existen síntomas y no siempre. Entonces, es difícil que yo le diga a una persona que está en un estadio 3, que sus riñones funcionan el 50%, tienes que tomar medicación y cuidarte cuando no sienten nada. Entonces, es muy difícil llegar a ellos y decirle toma algo para nada que sientes. Entonces hay que hacer exámenes. En sangre es urea y creatinina y en orina es una orina normal donde podemos encontrar ya cruces de proteínas o de sangre. A mí ya ahí me está dando alerta de que algo está pasando ahí. O también en ecografías. Hay muchos pacientes que todos los exámenes están bien y nunca se hicieron una ecografía y tienen enfermedades que son ya genéticas o congénitas como los quistes, que se llama poliquistosis familiar. Entonces, esta se va heredando de generación en generación y lo que hacen es llenar los riñones de muchas bolitas de agua, quistes que no tienen cura y los llevan a diálisis, ese es su destino final. Entonces, es importante agregar a los exámenes de sangre y de orina una ecografía. Aún así, sin embargo, ¿puede haber alguna reacción en el cuerpo, doctora, que pueda dar alguna señal de alerta en todo caso? Cuando es una enfermedad renal crónica, que es provocada por algunas enfermedades que yo dije, cuando ya estamos muy adelantados puede ser que haya edema, se le hinchen las piernas, sí o no, pero esta es la
como la cuarta causa, la renal, primero puede ser la cardíaca o la vascular, puede ser que el paciente tenga muchas náuseas, que pierda el apetito, se sienta muy cansado. Son síntomas muy variados que la gente no lo va a asociar con enfermedad renal. Así es. Y de ahí hay pacientes que en cambio en forma súbita, si tienen una enfermedad por alguna enfermedad inmunológica, pueden en ese momento hincharse de la noche a la mañana, su orina ser muy espumosa, ustedes van al baño y hacen como una cerveza, dejan una capa de espuma o orinan muy rojo. En una persona que estaba sana, eso es alerta para el nefrólogo y quiere decir que algo está pasando muy rápido y que puede llevarlo a diálisis. Muy bien, cuando hablábamos de los exámenes que hay que hacerse, doctora, usted hablaba de los exámenes de sangre, el tema de las ecografías. ¿Cuál es la edad propicia para iniciar ya con estos controles? ¿Cada qué tiempo? ¿Con qué frecuencia? Desde que nacen. Desde que nace hay que hacerlos porque incluso en pediatría los niños que nacen con bajo peso o los niños que son prematuros ya tienen un riesgo de tener enfermedad renal porque nacen con menos masa renal. Entonces ellos van creciendo, tienen menos masa renal, que van muriendo también los glomérulos, los nefrones también van muriendo y no puede llevar a cabo sus funciones. Este niño en edad corta, puede ser 14, 13 años o menos, pueden hacer hipertensión o daño renal. Entonces, si tienen un niño que nació prematuro o bajo peso, tienen que hacerlo chequear de nefrología pediátrica, porque puede evolucionar de esta forma. No siempre lo es, pero puede llegarse. Entonces, siempre hay que hacerlo desde que nace la función renal. Doctora, ¿y ahí qué pasa, por ejemplo, en el caso de un niño que nació con bajo peso, que tuvo algún tipo de inconvenientes? De pronto el pediatra normal, el de cabecera, puede detectar alguna señal de alerta y derivar hacia el especialista, o fijo tendría que hacerse ese chequeo por separado con el nefrólogo pediatra. Si tiene estas dos condiciones, bajo peso o prematuro, sí tiene que ir siempre a una primera consulta con nefrología pediátrica y ya el nefrólogo pediatra le dirá cuántas veces tiene que ir su chequeo, pero debe hacerlo porque ya nace con el riesgo. Es diferente al niño sano, que no pasa nada y de repente en una consulta con el pediatra encuentra una alerta que lo llame la atención. Pero el que nace debe ir desde el principio y su pediatra debería ser el que le explique y lo derive con un nefrólogo pediatra. Doctora, y en pacientes o personas adultas que no han presentado ningún síntoma, no tienen tampoco antecedentes, lo recomendable es cada ¿qué cierto tiempo debo hacerme exámenes para saber cómo están mis riñones? Anualmente, todos debemos hacernos chequeos anualmente, de exámenes de laboratorio, ecografía y un chequeo médico también. Recordemos que, por ejemplo, en la parte cardíaca, que es una de las causas también de que se dañe el riñón, los pacientes con insuficiencia cardíaca me van a dañar el riñón. Siempre va de la mano, por eso existe el síndrome cardiorrenal, que quiere decir que el riñón daña el corazón o el corazón al riñón. Puede ser que yo no tenga ningún problema renal, pero ya estoy teniendo problemas cardíacos que muchas veces no lo sienten tampoco. Entonces hay que hacerse el chequeo preventivo con un médico. Y luego de ahí, si encontramos alguna evidencia de alguna enfermedad que está empezando a aparecer, derivarlos a los especialistas. En todo caso, por ejemplo, una persona, doctora, que ya tiene problemas de hipertensión, por ejemplo, una persona que a pesar de que la tiene muy controlada, aparentemente su salud está estable a pesar de tener estos inconvenientes, la misma diabetes que puede controlar su azúcar, siempre es importante que lleve ese control vinculado ya con el nefrólogo. Ahí es importante algo. Me acaba de decir la hipertensión. La hipertensión no solamente lo ve el cardiólogo, porque tiene diferentes situaciones, causas. Puede ser una hipertensión renal, una hipertensión cardiológica o una hipertensión del endocrinólogo. Entonces no siempre es el cardiólogo, incluso nuestra sociedad de nefrología y trasplante e hipertensión, porque nosotros manejamos también la presión. Entonces cuando llega un paciente hipertenso, joven, nosotros tenemos que diferenciar si esto es por la parte cardíaca o es por la parte renal o hay algo más en la parte endocrinológica, que a veces es un tumorcito que está en la suprarrenal. Entonces no es tratar por tratar ni de medicina, sino que llegar a la causa de la hipertensión de ese paciente. Ahora, actualmente antes manejábamos medicación para bajar la presión, para bajar la glucosa y con eso nos quedábamos tranquilos. Y de hecho pasa mucho todavía, doctora. Sí, entonces no siempre que la presión esté correctamente o la glucosa esté correctamente quiere decir que ese paciente no tiene un riesgo. Es por eso que actualmente existen medicinas que van mucho más allá, no solamente a controlar un número, sino que evitan ese daño a otro órgano. Si es un paciente diabético, va a evitar que se dañe el corazón y riñón. Si es un paciente hipertenso, evitar que se dañe también el riñón. Entonces, hay moléculas actualmente que van a tener ese beneficio que no teníamos antes. En este sentido, ¿quiénes están más propensos a tener estos tipos de inconvenientes? Hablemos de pacientes con diabetes, con hipertensión, doctora, hombres o mujeres. Hay más, con la diabetes hay más mujeres, porque esto yo creo que viene mucho en nuestra provincia por nuestros ancestros, ¿no? Antes se quedaba en la casa la mujer, el hombre salía al campo a trabajar y comía grandes cantidades de calorías, arroz, plátano, etcétera, y esa costumbre quedó
quedó en Manabí. Nosotros desayunamos, almorzamos y merendamos con arroz, con plátano, con yuca, con papa. Pero la mujer siempre fue más sedentaria, se quedó en casa, comiendo igual que su marido. Entonces, esto creo, incluso que haya cirrosis, no alcohólica, sino por mala alimentación. Manabí, ahora hay más cirrosis por comida que por alcoholismo. Entonces, tenemos muchas más mujeres diabéticas, pero tenemos ahora muchos más hombres con daño renal por otra situación, por alcohol, por cigarrillo, por automedicación. Doctora, ¿y qué tan importante es detectar a tiempo estos problemas renales? ¿Qué evitarían en un paciente a mediano y largo plazo? Tempranamente hablamos hasta que llegue a un estadio 3, que su riñón funcione más arriba del 30%. Entonces, con esto nosotros podemos muchas veces retroceder un estadio o evitar que llegue a complicaciones mucho más graves como son la diálisis. Cuando llegue a un estadio muy avanzado, estadio 4 o 5, es muy difícil poder retrasarlo, pero sí podemos evitar su ingreso. Nosotros tenemos pacientes que hemos evitado que sus riñones funcionan el 20%, por ejemplo, que ya está prediálisis, que llevan 5 o 6 años con nosotros, que todavía no ingresan a un tratamiento dialítico. Eso es muchísimo, tanto para la calidad de vida del paciente y también para un ahorro al Estado. Recordemos que actualmente ni siquiera tenemos el dinero suficiente para pagar la diálisis, pero porque se subsidia totalmente. No en todos los países hay el subsidio que tenemos nosotros, que nos pagan todo lo que es el tratamiento dialítico. Pero el Estado no puede llevarlo a cabo porque hay cada vez más pacientes. Tenemos ahorita 19.500 pacientes en diálisis. Eso le cuesta al Estado más de 27 millones de dólares al mes. Es muchísimo. Se lleva del gasto del Estado como el 13%, del 16% que el Estado da para salud, el 16%, y de eso el 13% se lo lleva a diálisis. Por eso es que debemos trabajar en prevención para tratar de que eso no llegue. Muy bien, y para eso precisamente están estos espacios de diálogo. Cuando hablamos, por ejemplo, doctora, un poco ya de los problemas que normalmente también se ven en nuestra sociedad, que son muy comunes en el tema de salud, sobre todo renal, mucha gente a veces ha tenido que pasar por situaciones de cálculos renales, ¿no? Un paciente que ha pasado por esto tiene mayores posibilidades de tener problemas en su riñón a futuro, o no tiene el mismo riesgo una persona que jamás en la vida haya tenido un cálculo renal. Los cálculos pueden a veces aparecer de forma esporádica, o personas que son formadoras de cálculos, que esa es la que tiene más riesgo de tener algún tipo de insuficiencia por obstrucción. Entonces, las personas formadoras de cálculos tienen que estudiarse, porque los cálculos son generados no solamente que por oxalato, que por calcio o ácido úrico, también es porque a nuestro cuerpo le falta cierto tipo de sustancias para poder hacer que no se generen más cálculos. Del 100% de los cálculos, el 80% es por oxalato. Nosotros aquí tomamos muchísimos jugos verdes. Los jugos verdes llevan mezcla de algunas, no solamente de frutas, sino de vegetales verdes con hojas grandes, etcétera, que son ricas en oxalato. Entonces, el paciente formador de cálculos no podría tomar estos jugos verdes. La vitamina C que nosotros tomamos, la Redoxon, MK, la que tomamos para evitar las gripes, también son riquísimas en oxalato, pero el paciente que es formador de cálculos no podría tomarlos. Y así hay un sinnúmero de alimentos que en esa persona no podría hacerlo porque va a seguir formando cálculos, más la medicación que tiene que hacer. Entonces, esta persona tiene que hacerse un estudio que se llama estudio metabólico del cálculo para saber qué cosas le falta a su cuerpo, de qué está formado, para que tome tratamiento y evitar que algún día llegue alguna obstrucción y llegue a diálisis. ¿Y qué tantos pacientes, doctora, en Manabí conoce usted que sufren de cálculos? Porque uno va al IES y se encuentra cantidad de personas con cólicos renales que tienen que ponerle sueros y tratamientos porque tienen este problema. ¿Y qué alimentos? A ver, ¿qué no puedo comer yo si tengo cálculos renales? Miren, esto aumentó con el COVID, la producción de cálculos, porque todo el mundo tomaba vitamina C a diestra y siniestra, y esto aumentó. Entonces, del 100% de mis pacientes, un 80% tiene cálculos. De diferentes tipos, uno chiquito, uno más grande, obstructivo, otros que son clariformes, que abarcan todo el riñón. Entonces, la alimentación va a variar de acuerdo a que esté formado. Si es por oxalato, lo que yo les dije, chocolate, espinaca, remolacha, vitamina C, frutilla, nuez, almendra, los té de hierbas, los jugos verdes. Ahora, aquí hay un gran error. Cuando los cálculos se forman por calcio, no hay que quitarle el calcio a las personas. Eso ha hecho que tengamos gente muy joven con osteoporosis y con síndrome de mala absorción, problemas intestinales, porque no funciona así. El riñón es un riñón hambriento que va a sacar el calcio donde lo encuentre. Por eso lo saca del intestino y lo saca de los huesos. Por eso se mide y hay que saber cuánto de calcio requiere, y su dieta tiene que tener calcio. Lo que no hay que hacer es un extra calcio para que se siga este calcio que no se puede eliminar, forme los cálculos. Entonces es importante saber por eso de qué están formados los cálculos para poder hacer una dieta adecuada para este paciente.
Muy bien, doctora. Hoy en día, y cuando usted nos hace toda la explicación ya de la forma en la que deben de hacerse primero los estudios, cuáles serían los tratamientos, la medicación y quizás hasta la recomendación de cuáles serían los hábitos alimenticios que debe tomar un paciente según su diagnóstico, ¿no? Podríamos decir que el Ecuador está preparado ¿en qué porcentaje para poder atender a los pacientes y darle realmente una guía adecuada? Porque de pronto, lo mencionaba Wendy, ¿no? Uno se va al hospital y uno encuentra muchos pacientes con el mismo problema, todos siendo atendidos de la misma manera. Lo que pasa ¿De qué es que estamos hablando ahí ya con la salud? Sí, lo que pasa es que nosotros deberíamos reforzar la prevención. O sea, estos pacientes, para nosotros es muy importante el médico de atención primaria, el médico familiar, el médico general que está en los subcentros, porque es la primera cara que tiene el paciente. Por eso nosotros los educamos y los capacitamos como Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, porque ellos son los dueños, ellos son los que tienen que diagnosticar, los que tienen que dar el primer tratamiento y luego derivarlo a especialidad. ¿Cómo hemos avanzado en eso? Justamente, doctora, porque es lo que hablábamos, ¿no? Porque si no, vamos a caer en el error de diagnósticos equivocados, diagnósticos mal dados, y una situación que termina también por no tener los profesionales de la salud realmente capacitados, pues no poder ayudar en el tema de prevención tampoco. Bueno, el tema de prevención sí está puesto dentro de la ley del Ministerio y del IES. Creo que hay que reforzarlo un poquito más y aparte el tiempo. Entonces, mientras haya menos tiempo de atención para el paciente, es mucho más difícil poder diagnosticar adecuadamente. Una revisión de exámenes no es solamente revisarlo, es saber qué cosas están erradas, cómo se compensa cada una de esas, igual con las ecografías, y poder decirle al paciente las cosas que puede o no puede comer para evitarlo. Todo eso se lleva un tiempo bastante largo para que el paciente lo entienda. Y la educación con el paciente no es de un día. Es de cada vez que va a la consulta volver a educar y volver a reevaluar. Y eso tiene que hacer el médico de atención primaria. Y no solamente es un médico, es un equipo. Tiene que estar la nutricionista, tiene que estar la enfermera, el médico de atención primaria, psicología. Todo esto compensa o hace que este paciente pueda adherirse, porque el médico no es nutricionista. Le puede decir cosas que puede hacer, pero necesita que le haga una dieta adecuada para que pueda intervenir. Y esto se lo puede hacer y se puede lograr si nosotros comenzamos a hacer grupos de trabajo dentro de los subcentros de salud, porque ahí es donde tiene que estar la atención primaria. Al especialista va derivado ya con un diagnóstico para que pueda valorarlo, ver qué otras complicaciones tiene, agregar medicación y seguir con el control con su médico de atención primaria conjunto con su médico especialista. Esto es lo correcto que se debe hacer, como hay que cambiar nuestro sistema de salud, que hasta hace muchos años se creó solamente para tratar. Si nosotros no damos la vuelta y empezamos al revés, de que hay que prevenir, es donde vamos a disminuir la cantidad de pacientes que tenemos complicados, pero también el gasto en salud, que sí nos afecta. Nosotros no pensamos en el gasto de salud, pero ahí está nuestra jubilación. Doctora, siempre prevenir va a ser más barato, no solo para el paciente, sino también para el Estado, que ahora cubre el tema de las diálisis y que vemos una crisis fuerte en esta área de salud. Muchos pacientes no reciben sus diálisis como debe ser, que creo que son 3 veces a la semana. Ahí usted es la experta. Cuéntenos un poquito cuántas diálisis debe recibir un paciente que tiene ya problemas graves con sus riñones y cómo esto afecta su calidad de vida. Ya, existen 3 tratamientos sustitutivos renales. El primero, el que debería hacerse, es el trasplante renal, que hay con donante cadavérico o donante vivo. La ley nos dice aquí que para con donante cadavérico debe ya estar el paciente en diálisis, que puede ser peritoneal o hemodiálisis, 6 meses y luego poder ingresar a una lista. Con donante vivo lo puede hacer desde antes, un estadio previo, 4 o 5 sin diálisis, porque es con un familiar directo. Luego se les pone al paciente 2 opciones más, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que es la que todos conocemos, que va a un centro de diálisis a dializar por medio de un catéter o una fístula. La diálisis peritoneal es un catéter que se deja colocado en el abdomen y con este el paciente se lo educa para que pueda dializar en su casa. Este puede ser de forma manual, se le dan unas bolsas como unos sueros bastante grandes para que lo haga de forma manual, o se le da una máquina para que él se conecte y cicle, o sea, dialice, puede ser toda la noche, y al otro día el paciente pueda ir a trabajar. Esto hace que el paciente no pierda su capacidad de orinar, o sea, puede tomar líquidos, pueda trabajar libremente, se pueda movilizar, porque él agarra sus bolsas y su máquina puede viajar a Quito, Cuenca. Yo tengo una paciente que dializa hace 3 años, diálisis peritoneal, y ella viaja a Panamá, a Estados Unidos, a todos lados, se va por una semana, llevando sus bolsas. Entonces le da una calidad de vida mejor al paciente. Son opciones que hay que poner al paciente para que sepa que hay algo más allá cuando va a diálisis. Porque diálisis significa que su riñón no funciona y estos tratamientos lo que hacen es dar la función que ya su cuerpo no lo puede dar.
Bueno, pero estamos hablando de que estas cosas se podrían evitar si realmente pues se toman en consideración. Primero ya de manera muy personal, doctora, y ahí en esa parte también vamos un poco a hablar de la calidad de vida que podríamos cambiar si nosotros tomamos la decisión de cambiar. ¿Qué hábitos? Que no, definitivamente nunca en la alimentación o de pronto pues se puede hacer de qué manera. Todo esto como algo de la parte preventiva que ya viene de manera muy personal, no solamente ya como un sistema de salud pública. Siempre recomendamos que la dieta que debemos tener es una dieta mediterránea o la dieta del plato, que la mitad del plato debe ser siempre con colores, verduras, legumbres, frutas. Y la otra mitad se divide en cuartas partes, 2/4 partes. Entonces, una cuarta parte debe estar los que son los carbohidratos. No combinarlos. Si quiere arroz, arroz. Si mañana quiere fideo, fideo. Si pasado quiere papa, papa, etc. Y en la otra cuarta parte, la cantidad de proteínas animales que se va a ingerir. Tratar de tomar no bebidas azucaradas, sino que agua. Bebidas azucaradas pues enlentece nuestro tránsito intestinal y hace que se eleve también la glucosa, disminuye la insulina. Entonces esto no es correcto porque a la larga vamos a hacer que tengamos sobrepeso, resistencia a la insulina y diabetes. Entonces una buena hidratación de 2,5 litros a 3 litros de agua al día, depende de lo que hagan. Hay personas que trabajan en el campo o a veces vamos a correr. Perdemos mucho más líquido, quizás nos toca tomar mucho más agua. Los carbohidratos disminuir, la cantidad de proteínas animales. Lo normal de una persona que no tiene enfermedad es que consuma 1.2 gramos por kilo de peso al día. Si una persona pesa 90 kilos, debe consumir al día 90-91 gramos de proteínas en el día. Tratar de no evitar las comidas chatarras, las comidas embutidos, enlatados, todos los que son procesados. Eso evitar porque son altísimos en sodio, también tienen fósforo y eso daña el riñón. Por ejemplo, con las sodas, las colas, me dice sin azúcar, sí. Pero no solamente tiene azúcar, tiene otros aditivos, tiene fósforo. El fósforo es malísimo para las arterias y para los huesos. Hace que se ponga muy duro por fuera, muy fofo por dentro y tiene más fragilidad al caerse y no poder volver a solidificar. Igual hace las arterias más duras. Entonces todo eso hay que cambiar, hacer ejercicio mínimo 3 veces al día y hay que hacer de fuerza. Eso ayuda a nuestro músculo y también a nuestra filtración glomerular, así que el riñón funcione mejor. No automedicarse, no tomar productos naturales sin previa supervisión del médico, porque recordemos que muchos tienen hierbas. Si ustedes entran a una página que se llama Kidney Foundation, que es Fundación del Riñón, hay un apartado que habla de todas las hierbas que ya están escritas que provocan daño renal. ¿Podríamos un poco citarlas como para tener un poco la idea de cuáles serían? Se llama Kidney de Riñón Foundation, de fundación. Usted ingresa directamente y ahí tiene muchos apartados. Usted ponga hierbas. Y ahí le sale todas las hierbas que provocan daño renal y que tiene que evitar. En este caso, doctora, por ejemplo, vemos muchos adultos mayores que se dejan llevar mucho por los productos naturales. Hoy en día la oferta es muy alta y se ilusionan quizás con mejorar su condición y su calidad de vida, porque claro, al pasar los años ya no van a tener la misma actividad que tenían de jóvenes. Y entonces consideran que los productos naturales son como que la opción número 1, sin embargo, esto podría ser también un motivo de poder ir deteriorando su salud sin que lo noten. Así es, yo tengo muchísimos pacientes adultos mayores y converso con ellos que así como la piel envejeció del cuerpo, sus órganos también, entonces sus funciones son más lentas. Es más difícil que procese algo, ¿no? Y si tiene un daño renal, pues peor, porque se acumulan. Todo aquello que no puede pasar por el riñón son toxinas que se acumulan y que luego la vemos reflejada en los exámenes. Entonces, para ellos siempre se les dice evitar todo esto, lo que son productos naturales, menos si no sabemos qué contiene. Si tiene hierbas, pues ya saben que no lo pueden hacer. Muchas hierbas son nefrotóxicas, o sea que hacen un daño tóxico al riñón y esto puede llevar a diálisis de forma reversible o irreversible. Y otras, casi todas las hierbas o los tés son diuréticos, hace que uno orine más. Uno toma un té, orina más, pero muchas veces no compensamos ese líquido que eliminamos tomando el agua necesaria y nuestro cuerpo queda en deshidratación, que también va a provocar un daño renal. Entonces, así como el alcohol provoca deshidratación y también puede llevar un daño renal, las hierbas o algunos té también lo pueden hacer. Incluso está descrito el té negro y el ginseng. Mira, existe mucha desinformación, por eso cada vez los médicos optamos por educar por redes. A mí me pasó algo hace casi un mes, yo puse algo sobre la moringa. Tuve un alcance, ya no sé de cuántos millones y comentarios y todo que tuve que bloquear, porque la gente, a pesar de que se lo educa, se le envía información, se le explica, se ciega. ¿Cómo va a decir se eso? niegan a aceptar. Así es. No puede ser que eso me cura, no sé qué. Y a pesar de que está muy claro colocado dentro de lo que yo expuse, está muy claro colocado por qué, quién sí, quién no. Las personas se cierran a creer a lo que ellos le tienen fe. Y solamente se dan cuenta cuando hay un daño renal. Entonces, tratamos de educar y invitar cada vez a más médicos para que haya una información correcta, certificada y con artículos científicos para que no se dejen llevar por lo que dice alguien que no es médico. O sea, es imposible que alguien que no es médico se pare a dar recomendaciones nutricionales o recomendaciones médicas para las personas, porque esto puede llevar a un gran error y puede llevar a que este paciente se complique más.
Entonces es importante que sigamos a las personas correctas y de que veamos o sigamos canales de médicos que están capacitados para esto. Muy bien, doctora, vamos a conversar un poquito acerca de las mujeres embarazadas que tienen problemas renales, un poco también guiar a las mujeres que llevan un embarazo y que a lo mejor están pasando por una situación como esta, cuáles serían las opciones a seguir y cómo identificar esos problemas y cómo tratarlos también. Mire, hace muchísimas décadas siempre la embarazada se la tomó como una persona más embarazada y que no pasa nada, pero la persona embarazada es una bomba de tiempo. Es donde aparecen, su sistema inmune cambia tanto que pueden aparecer enfermedades inmunológicas, aparecen lupus, vasculitis, hay daños renales, empiezan a haber modificación de la función renal. Es más, cada embarazada que se hace un examen de creatinina siempre le sale bajísimo, 0,5, 0,4, porque hiperfiltra, se comporta como un paciente obeso o como un paciente diabético. Puede haber eliminación de proteínas en la orina, que hasta cierto rango es normal, pasado de eso ya llama la atención porque puede generar un daño renal o puede haber hipertensión. El útero también comprime tanto los uréteres, que hay un riñón más el izquierdo que se hincha, se pone muy grande por esta compresión que luego después del embarazo debe volver a su normalidad. Aparecen más cálculos renales, más porque siempre toman vitamina C o algún otro complemento que tenga oxalato. Hay también cálculos y es tan difícil tratar a una paciente embarazada con cálculos por el dolor. Se incrementan las infecciones de vías urinarias. Entonces es muy importante que la paciente antes de embarazarse vaya a hacerse chequeos. No solamente me quiero embarazar, voy al ginecólogo, me voy al cardiólogo, vea mi estado de salud previo para poder tener a un integrante nuevo dentro de su vida, ¿no? Luego de esto llevar el tratamiento con diferentes tipos de médicos. Hay pacientes con lupus, hay mucho lupus ahorita, muchas jóvenes que luego van a querer ser mamá porque no lo son. Entonces, a ellas, cuando tienen un lupus bastante avanzado, que necesitan de medicación que no puede tomar porque pasa por la placenta, se les indica no ser mamás. Hay otras que todavía sí pueden hacerlo con medicación que no va a afectar a su bebé, pero tienen que tener ese control muy estricto mes a mes con ginecología, nefrología, reumatología, con los médicos que están encargados de eso. La dieta es muy importante. A veces decimos, estoy embarazada, no me importa, yo como después bajo de peso. No, sí importa. O son los antojos, decimos, sí, ¿no? Entonces, sí importa la cantidad que comamos, porque eso también va a ser la que yo predisponga a tener diabetes gestacional o que me predisponga también a tener hipertensión o algún otro daño. Entonces sí es importante llevar un régimen alimenticio adecuado para la madre y el bebé y que esto no suceda. La embarazada no es tan simple. A veces yo les digo que se comporta como una enfermedad rara, que tenemos que ir viendo cada mes qué cosa nueva me va a traer. Entonces la embarazada yo le tengo bastante respeto y hay que tenerle un sitial porque es una bomba de tiempo que puede cambiar de mes a mes. Doctora, y por ejemplo las personas, porque bueno, a veces hacemos una comparación siempre también con la situación de antes, ¿no? Como la sociedad, de pronto antes incluso las mujeres podían tener hasta 5 o 6 hijos, mujeres que han tenido hasta 10, 12 y a veces hasta más. Hablamos de tiempos de antes donde muchas mujeres pues tenían muchos hijos, la familia era muy grande. En este sentido, quizás son situaciones que a largo plazo pueden tener algún efecto también si no se ha tenido el cuidado necesario. Hablamos de que una mujer en un estado de gestación cambia por completo y en este sentido fue algo que no lo notó, simplemente siguió teniendo hijos y a futuro podrían presentarse problemas debido al exceso de embarazos que provocaron esos cambios internos en la mujer. Sí, aquí depende mucho de la genética de las personas, ¿no? O de enfermedades que tengan o la predisposición genética. Vemos mujeres que han parido 11 hijos y están perfectas, no les ha pasado nada. Hay personas que se murieron durante el embarazo, hay personas que se murieron durante el parto, pero en esos tiempos que tenían parteras, nadie sabe de qué murió, dice, ay, murió pariendo y era normal. Ella es que se hinchó mucho, pero es normal que se hinche. Entonces nosotros no sabemos si esas personas que se murieron hicieron algún otro tipo de enfermedad, porque no se cuidaban, ellas tenían su parto en el campo. Y hay otras que actualmente también, hay muchas madres jóvenes que quieren tener 4, 5, 6 hijos y están completamente sanas. Entonces esto depende mucho y se estudia cada vez más la predisposición genética y ambiental que hace que puedan haber estos cambios. Entonces la embarazada por eso deben hacer estudios previos. No se recomienda que se tenga más de 3 hijos porque el útero también sufre, el útero cambia, hay varices uterinas también, esto dependiendo de cada mujer cómo le fue su embarazo. Y también la predisposición que tengamos cada vez más niños con problemas, que no sabemos a qué se debe tantos niños diagnosticados en este momento, como por ejemplo autismo o algún otro tipo, cada vez son muchos mayores la cantidad de estos niños. Entonces no sabemos exactamente a qué se debe. Y yo siempre les digo a las madres, si ya tienes 2 niños, si Dios te bendijo con esto, no hay que tentar,
porque nosotros no sabemos si la madre puede tener alguna complicación o el niño venga con una complicación, y la edad sí tiene que ver. Cada vez hay más madres o mujeres que quieren ser madres adultas, pero sí intervienen muchísimas cosas, tus óvulos más envejecidos, el padre también que es más envejecido, enfermedades que pueda traer. Entonces sí hay que tener en cuenta que traer una vida al mundo es de mucha responsabilidad. Muy bien, doctora. Doctora, también la preeclampsia es una enfermedad que genera daños renales en las mujeres embarazadas. Es un riesgo alto tener preeclampsia y está vinculado a este tema de enfermedades renales que pueden causar hasta la muerte de una mujer en estado de gestación. La preeclampsia se ha estudiado cada vez más, que incluso se cree que depende al esposo. O sea, que la preeclampsia responde de acuerdo al ADN del esposo. Entonces dice, ¿por qué yo con esta persona no tuve preeclampsia, con esta sí? Entonces se lo ha adherido a eso. Igual siguen estudios de que por qué sería si es de acuerdo al hombre, que el hombre es el que predispone a la mujer a tener preeclampsia. Pero esto quiere decir que hay una presión muy alta, que pone en riesgo la vida del feto y de la madre, y que tiene que en ese momento llegar a eclampsia y ya hay que intervenir, el embarazo tiene que cortarse, independientemente de las semanas que tenga, porque hay que salvar a uno de los dos. Esto nosotros en la semana 20 del embarazo es donde se hace ecografía, donde se ve cómo están las arterias, si hay una predisposición o no a que tenga hipertensión la madre. La hipertensión, presencia de proteínas en la orina, que la paciente se hincha más, etc. Entonces, desde la semana número 20 nosotros sabemos que esta persona va a tener hipertensión, que puede ser preeclampsia o eclampsia. Y por eso es importante las ecografías y asistir al ginecólogo. Y ahí ya viene el equipo multidisciplinario. Tiene que ir a nefrología, tiene que ir a cardiología, tiene que ir a nutrición, tiene que estar en reposo. Cambian muchísimas cosas. Y recordemos que aquí la presión no depende de la sal en esta paciente. Depende de que tuvo unos cambios dentro de sí que llegaron a esto. Entonces hay que tener mucho más cuidado y el tratamiento que tienen que tomarlo, porque tienen que tomar pastillas para la presión. Incluso muchísimos tienen que estar encamadas 2 o 3 meses. Y esto solamente se va a saber en el tiempo que usted menciona, doctora, en esas 20 semanas. A partir de las 20 semanas es donde lo empezamos a ver. Claro que la persona que ya es hipertensa desde antes podría hacerlo desde antes y hay que estar en cuidado, pero las personas que nunca han tenido nada es donde nosotros nos podemos dar cuenta que tiene esa predisposición. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que usted bien mencionaba, ¿no? Antes de embarazarse es importante hacerse los chequeos necesarios, saber en qué condiciones estoy, sobre todo con mi salud renal, porque es fundamental. Es muy difícil trabajar con una mujer embarazada cuando ya tiene algún problema renal. En el caso de que nunca tuvo eso y que ahora una mujer se entera de que está embarazada, tiene la noticia, la recibe con todo agrado, es importante hacer ese chequeo de todas maneras en cuanto a la salud de la nefrología, o el ginecólogo va a indicar si es necesario. Generalmente el ginecólogo va a indicar, va a enviar todos esos exámenes, va a enviar una ecografía general, va a enviar unos exámenes tanto de sangre como en orina para ver si la función renal, hepática y glucosa está de acuerdo. Generalmente siempre lo va a hacer. Y luego él va a derivar si sabe que ya necesita de una intervención de otro especialista para poderlo manejar. Entonces siempre así salga embarazada y nunca se hizo nada, tiene que ir al ginecólogo y su ginecólogo va a ser quien la oriente. Muy bien. Muy bien. Wendy, no sé si tenga alguna otra consulta. Sí, doctora, un poco ya para ir refrescando o actualizando recomendaciones generales para las personas, tanto adultos o jóvenes y las personas adultas mayores que de pronto se ven más afectados por este tipo de problemas. Recomendaciones generales, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestros riñones y evitar pues situaciones que nos lleven a depender de diálisis o de un trasplante? Bueno, las indicaciones que siempre les doy, una es una buena hidratación, de 2,5 litros a 3 litros de agua al día, la no automedicación, y también esto interviene no medicación, sino también los productos naturales, hacer ejercicio, siempre hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana y un control estricto de la presión y la glucosa, porque recordemos que la primera causa es la diabetes y la segunda es la hipertensión. Entonces, así no tengamos nada, yo me tomo la presión, veo cómo está, si encuentro que está algo alterada, tengo que acudir a mi médico. Entonces sería una buena alimentación, una buena hidratación, no automedicarse, no tomar productos naturales sin supervisión médica, hacer ejercicio y control estricto de presión y glucosa. Eso sería lo que hay que hacer, que creo que es el cuidado para todo nuestro organismo, no solamente para no tener problemas renales, sino también cardiológicos. Y recordar que la obesidad mata. Entonces la obesidad no solamente es estética, es la tercera causa de diálisis, es la tercera, y también es una de las causantes de problemas cardiovasculares. Entonces, si estás con sobrepeso, si tienes obesidad, si has visto que no puedes mejorar, tienes que acudir a tu médico porque posiblemente puedas tener un riesgo renal y cardiovascular alto.
Muy bien, listo, doctora. De verdad que hemos tenido un diálogo muy importante con usted en esta tarde y nos encantaría de pronto pues también guiar a la población en cuanto a sus redes sociales. Usted mencionaba el tema de la educación, cuán importante es y que sean los médicos los que eduquen a la población. ¿Cómo la podemos encontrar en las redes sociales? Ya, en Instagram estoy como dra.doctora.vanessa.villavicencio. En Facebook estoy como doctora Vanessa Villavicencio. En TikTok como Vanessa Villavicencio, en YouTube como doctora Vanessa Villavicencio, todos lo encuentran con mi nombre, donde hay muchísima educación, muchísima información. Si ustedes escriben también se les contesta. Tenemos incluso artículos científicos, hay recetas también para pacientes, entonces está un contenido bastante amplio para que cada uno se pueda cuidar desde su casa. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros queremos agradecer su presencia, pues y bueno, pues ahí están ya las recomendaciones. Toca hacer la mea culpa y comenzar a hacer esos cambios de hábitos para tener ese cuidado con la salud. Sí, muchísimas gracias a ustedes. De verdad espero que llegue a muchísima gente, a mucha población y recordar que cada vez nosotros estamos tamizando a pacientes. Nosotros, tanto en el IES como en Portomed, tenemos un aparatito que tamiza, que le mide la creatinina de forma gratuita para saber cómo están sus riñones, cómo están funcionando. Así que están invitados a que me sigan y a que puedan cuidar sus riñones y que juntos nos vamos a llegar a diálisis.